Hola a todos, soy Eliseo Ostina y esta serie de meditaciones que he creado se titula Desde el principio. Y es porque a menudo escuchamos historias, reflexiones, predicaciones sobre Dios, sobre cuando vino a la tierra, sobre el mal, la influencia del mal en el mundo, la segunda venida, la vida eterna. Pero personalmente creo que para las personas que no conocen de Dios, las personas que nunca han escuchado de Dios o los que tienen algunas nociones pero no entienden bien toda la historia desde el principio, les puede resultar un poquito raro todo esto, ¿no? Todo lo de que quién es Dios, eh, eh, por qué vino a la tierra, a salvarnos de qué es el mal, la vida eterna, como así, ¿no? Entonces, he decidido crear, a partir de lo que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo y lo que yo pienso personalmente, una serie de meditaciones en lo que voy a intentar explicar de una forma sencilla y muy práctica la historia, toda la historia, la historia más increíble que ha existido y que nos abarca a todos desde el principio. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta: ¿cómo empezó todo? ¿Cómo surgió todo lo que existe? Yo personalmente cuando miro al cielo por la noche y veo todos esos puntitos luminosos que parece que están pintados allí, parece algo tan ideal, tan fascinante, y apenas logro ver una pequeñísima parte de la gigantesca extensión del universo, aparentemente infinita, llena de millones y millones y millones de cuerpos celestes, galaxias, estrellas, planetas, lunas, y nuestro planeta aquí también flotando en el medio como si nada. Y me resulta inevitable pensar: ¿quién ha creado todo esto? ¿Cómo ha surgido todo esto? ¿Y quién se encarga de que todo funcione a la perfección, de que todo esté en su sitio? Ya que nuestro planeta un poquito más cerca de una estrella y nos quemaríamos, un poquito más lejos de una estrella y nos congelaríamos. De hecho, vivimos rodeados de millones y millones de cuerpos celestes que en cualquier momento nos podría chocar cualquier cosa. Y no hay nada que podemos hacer, está fuera de nuestro control. Entonces, hasta te puede llegar a sentir un poquito vulnerable, ¿no? Un poquito indefenso. Ahora bien, hay dos teorías. La primera teoría es la teoría de la creación, en Génesis 1.1, en donde dice de que todo lo que existe fue creado por un ser superior y todopoderoso, intencionalmente. Y la otra teoría es la del Big Bang, la de la evolución, en donde dice de que todo lo que existe apareció de la nada, sin ningún propósito, por casualidad, y poco a poco fue evolucionando hasta llegar a la perfección de estar todo en su sitio, como ahora. Yo personalmente creo en la teoría de la creación, basado en muchas evidencias escritas y validadas a lo largo del tiempo, en donde dice de que todo fue creado por Dios, el ser más poderoso e increíble del universo, que existe desde siempre, y Él ha creado todo con un propósito, intencionalmente. Todo lo que hay y lo que existe en el universo rige y vive bajo un libre albedrío, en unos principios perfectos, creados con mucho amor y cuidado para que todo lo que exista funcione en armonía. Él también creó los ángeles, que le ayuda a cuidar y proteger el universo. Con esto que he elegido creer, después de investigarlo y llegar a la conclusión que es lo que más lógica tiene para mí, no solamente me siento más tranquilo, sabiendo de que todo lo que existe y lo que pasa está bajo el cuidado y el control de un Dios, de alguien, y que no está todo ahí a la deriva y a la casualidad de que cualquier cosa pueda pasar, sino que también me siento especial, porque siento de que no soy una pura casualidad, sino de que soy parte de un maravilloso plan y proyecto del ser más increíble y alucinante que existe: Dios.